¿Qué es lo que la mayoría de los padres enseñan a sus hijos? Lo académico, los deportes, salud, popularidad, pero les enseñan poco o nada acerca del carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter se lo puede definir en una sola palabra: integridad. Voy a mencionar algunas palabras y mientras lo hago, quiero que usted se haga la siguiente pregunta. ¿Quién les está enseñando a sus hijos estas cosas? Escuche bien las siguientes palabras: contentamiento, coraje, cortesía, discernimiento, justicia, amistad, generosidad, gentileza, servicio, honestidad, humildad, bondad, obediencia, pulcritud, paciencia, persistencia, autocontrol, tacto, gratitud, frugalidad, sabiduría, celo. ¿Pensó en dónde van a aprender esas cosas o en quién se las enseñará? Existen cosas que nuestros hijos solo las aprenderán en el seno de una familia que practica y defiende los valores familiares bíblicos. Un saludo cordial de bienvenida a El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Hoy, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, inicia su mensaje: Flechas en manos de padres guerreros. Por favor, busque el Salmo 127 y antes de leerlo, quiero decirle algo que usted probablemente ya sabe. Satanás ha desencadenado una guerra frontal contra la familia. Ahora, cuando digo familia, hablo de la institución creada por Dios mismo, la familia. Su familia, mi familia, las familias de todos nosotros. Y si usted no cree que hay una guerra contra la familia, escuche lo que dijo una de las famosas conejitas del imperio Playboy, que fue una de las más representativas voces del movimiento feminista. Lo que ella dijo lo voy a citar textualmente. Dijo: el matrimonio ha existido para el beneficio de los hombres y es una forma legalizada de controlar a las mujeres. La desaparición de la institución matrimonial es una condición absolutamente necesaria para la liberación de las mujeres. Así que debemos eliminar el matrimonio. Por eso es importante que animemos a las mujeres a abandonar a sus maridos. Debemos trabajar para destruir el matrimonio. El núcleo familiar debe ser reemplazado por una forma de familia donde las personas sencillamente vivan juntas, satisfaciendo las necesidades de todos. Debe haber una nueva forma de mirar a los hijos, quienes deben ser vistos como la responsabilidad de toda la sociedad, en vez de únicamente sus padres. ¿Qué le parece? Mi amigo, esta es una nueva forma de decir que el matrimonio es obsoleto y que se necesita de toda una sociedad para criar a un hijo. Ahora, estas declaraciones serían risibles e inocuas si no fuera por el hecho de que quien las hizo tiene muchos defensores y seguidoras, y muchos la ven como santa patrona de este nuevo movimiento en el mundo. El ataque de esta mujer contra la familia es frontal, mientras que muchos otros lo hacen soterradamente. Por ejemplo, las comedias de más éxito. ¿Qué hacen? Ponen en ridículo el núcleo familiar, se burlan del matrimonio, y devotos y piadosos padres y madres son considerados como dinosaurios unas veces, y otras como estúpidos y ridículos bufones. O, en situaciones más serias, el padre es presentado como un cruel, vengativo, intolerante sujeto, y si es un hombre peligroso, siempre lo representan como un peligroso fanático. Y si alguno no cae en una de estas dos categorías, son los despistados que andan buscando el plan de Dios para sus vidas. En su época, Paul Getty fue uno de los hombres más ricos de la tierra. De hecho, cuando $1 billón era más que $1 billón en la actualidad, ¿no? Paul Getty tenía un valor neto de $4 billones. Estoy diciendo billones, no millones.
Y desde este punto de vista, especialmente el humano, si uno tiene $4 billones, es realmente una persona de éxito. Y sin embargo, cuando él escribió su autobiografía, que fue publicada en el periódico Los Angeles Times en 1981, él escribió lo siguiente: recuerde que estamos hablando que tenía un valor neto de $4 billones. Sin embargo, él dijo: nunca he tenido envidia, excepto por la envidia que siento hacia las personas que tienen la habilidad de hacer que sus matrimonios tengan éxito y son felices. Ese es un arte que no he sido capaz de aprenderlo. Y ahí está mi récord: 5 matrimonios, 5 divorcios. O sea, 5 fracasos. La memoria de mis relaciones con mis 5 hijos son profundamente dolorosas. ¿Qué le parece? Paul Getty dijo que, juntamente con la herencia de dinero, también heredaron sinsabores. El más querido de sus hijos, Timoteo, nacido cuando Paul tenía 53 años de edad, murió a los 11 años debido a complicaciones en una cirugía. Y después de una vida enfermiza, casi completamente separado de su padre, que siempre estaba en viajes de negocios. Otros miembros de la familia también sufrieron trágicas circunstancias. Su nieto Paul Getty III fue raptado y demandaron casi $3 millones por su rescate. Paul Getty rehusó pagar. El niño estuvo secuestrado 5 meses más y eventualmente lo mataron. El hijo mayor aparentemente se suicidó bajo circunstancias muy extrañas. Otro de sus hijos, Gordon Paul Getty, vivió una existencia torturada por las cartas despiadadas que le escribía su padre, porque era el hijo menos favorito. Penas y dolores y quebrantamientos eran el pan diario de otros miembros de la desafortunada familia Getty. He aquí un hombre a quien el mundo lo consideraba un completo éxito, y sin embargo él mismo dijo: he sido un aberrante fracaso en las cosas que realmente importaban. He mencionado estos casos para mostrar que el diablo hace un excelente trabajo en las familias. Y al hablar de las familias, no debemos subestimar el rol de los padres. Escuché una canción. Un hombre está cantando a Dios y le dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque mi pequeño hijo quiere ser como yo. ¡Qué tremenda realidad hay en esas palabras! Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Paul Getty dijo: ese es un arte que no he sido capaz de aprenderlo. Por supuesto que no, porque sin Dios no se puede hacerlo. Y el salmista continúa diciendo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y qué hermosa figura es esta, los hijos como saetas. Los padres deben ser como guerreros poderosos y los hijos como flechas en las manos del padre. La implicación de este salmo es que cuando el padre aprende a lanzar las flechas sin desviaciones, los hijos siempre darán en el blanco. Una flecha solo es tan efectiva como el guerrero que la dispara. Y un arco no es nada mejor que el hombre que lo sostiene y lo usa. Hay 3 cosas que se destacan en este Salmo 127. Primera, cómo tener una familia exitosa e hijos buenos. El arquero, o sea el padre, si lo prefiere, debe ser fuerte, como saetas en manos del valiente. Un hombre valiente ejerce una fortaleza silenciosa.
Cuando estudiaba en la universidad, tomé un curso para aprender y luego enseñar deportes individuales, como era la arquería, o sea, el arco y la flecha. No fue lo que yo pensé que era, pero aprendí que sin importar cuán buena fuera la flecha o cuán fuerte el arco, no necesitaba solo de fuerza, sino de tremenda habilidad. Saber tensar el arco, tener excelente puntería y un pulso firme eran requisitos indispensables para disparar una flecha. Y todo esto requiere práctica, determinación. Y esta verdad se aplica para ser un buen padre. Se dice con mucha sabiduría que ser un buen hombre es difícil. Ser un buen esposo es más difícil todavía, pero ser un buen padre es lo más complicado de todo, y en verdad que lo es. Ahora, cuando la flecha no da en el blanco, puede haber varias razones. Las flechas pueden ser malas, el blanco puede ser inestable, un viento súbito puede cambiar el rumbo de la flecha, pero ninguna de estas cosas disminuyen la responsabilidad del guerrero. Más bien la aumentan para que él use toda su habilidad y revise sus flechas antes de dispararlas. Dios nos ha dado a los hijos como flechas. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como padre? Es el formar y el preparar mis flechas contra el enemigo, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. ¿Sabe cuál es mi meta en la vida? Y algunos pensarán que quiero ser un buen pastor. Por supuesto, quiero ser un buen pastor, un buen expositor de la palabra de Dios, pero mi mayor anhelo no es ser primordialmente un buen pastor o predicador, sino el ser un buen esposo y padre. Escúcheme, si tuviera que elegir entre el pastorado y mi familia, escogería mi familia. Ahora, esto no significa que yo no ame a la iglesia. Pero la iglesia puede conseguir otro pastor. Pero yo, en cambio, tengo y pertenezco a una sola familia. Tengo una esposa e hijos. Un pastor debe tener a su familia bajo su tutelaje y liderazgo espiritual. Así que el primer punto es que el guerrero debe ser valiente. Y aquí no se hace referencia a fortaleza física, porque muchos no calificaríamos en ese nivel. Aquí se habla de fortaleza interna, espiritual, la cual todos podemos tener, si Jehová edifica la casa y guarda la ciudad. Segundo, las saetas deben ser rectas. Los hijos no nacen como saetas rectas. Más bien son como ramitas, y las ramitas no son flechas. Por naturaleza, los hijos no son saetas. Tienen que ser hechos saetas. Y usted no puede disparar en forma precisa con flechas torcidas. Entonces, ¿cuál es su trabajo como padre? Es el dar forma, el preparar las flechas que Dios ha puesto en sus manos, y eso, mi estimado amigo, es una de las cosas más difíciles, una labor difícil en la vida, razón por la cual hay tantos padres que sencillamente se dan por vencidos. El mayor problema en nuestra sociedad actual no es primordialmente la delincuencia juvenil, sino la delincuencia paternal, en el sentido de que padres que no cumplen con su responsabilidad y no son lo que deben ser como padres. Efesios 6:4 dice: «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Y en Colosenses 3:21 leemos: «Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten». ¿Sabe cuál es el mayor desafío y la marca distintiva de un hombre de éxito? No la cantidad de dinero que puede acumular, sino si sus hijos son espiritualmente moldeados y emocionalmente bien centrados. Padres, hay un tiempo cuando las saetas estarán en sus manos, pero llegará el tiempo cuando estén fuera de sus manos. Pero mientras estén en sus manos, esas saetas son su responsabilidad.
Lo triste es que muchos entregan esa responsabilidad a profesionales. Alguien que haga el trabajo por ellos. En alguna parte encontré el siguiente artículo. Ya no hay necesidad de leer cuentos a nuestros hijos. Ahora tenemos un narrador profesional de cuentos que se llama televisión. No se queda dormido ni se vuelve impaciente. Y usted puede quedarse trabajando horas extras en la oficina para poder comprar una televisión más grande, digital y de alta definición para sus hijos. Usted puede poner a sus hijos en las manos de este educador profesional a la hora que sea, por cuantas horas sean necesarias, todos los días de la semana y aún los domingos. Este educador profesional les enseñará a sus hijos, independientemente de la edad que tengan, acerca del sexo, desde el punto de vista de los nuevos estilos de vida. Mientras tanto, usted puede seguir acumulando cosas. Puede pagar a profesionales para que corten el césped en su jardín, le laven el carro, le pinten la casa, etc. Sus hijos no tendrán ninguna responsabilidad, ni conocerán lo que es la disciplina. Un profesional puede enseñarles a jugar béisbol o básquetbol o cualquier deporte, para que usted no tenga que perder el tiempo en esos menesteres que no producen nada. Otros profesionales les enseñarán a nadar, para que usted pueda ganar más dinero, para que pueda ser miembro de algún club de golf. Y cuando sus hijos vayan al colegio o la universidad, usted pagará a consejeros profesionales para que les guíen acerca del futuro. Usted pagará para que algún profesional le enseñe a su hijo o hija a manejar. Y con el dinero extra que gana, les comprará un carro y no tendrá que ensuciarse ni siquiera las manos cambiando bujías o aceites o filtros, porque usted pagará a un mecánico profesional para que lo haga. Qué trágico, ¿verdad? Los hijos necesitan a sus padres y no hay manera de que usted pueda pagar a otra persona para que haga el trabajo que Dios quiere que usted lo haga. Ahora, ¿cómo moldear y preparar esas flechas? Primero hay que comenzar temprano. Cuando usted tiene la ramita de una planta, puede darle forma porque es suave y moldeable. Es por esa razón que en Proverbios 22:6 leemos: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Los niños pueden ser formados y moldeados fácilmente debido a varios factores. Número 1, curiosidad. Papá, ¿por qué esto? Y aquello, y lo demás allá, y lo demás acá. Y padres, este es un momento propicio para enseñarles. Nunca le diga a su hijo o a su hija: deja ya de hacer tantas preguntas. Más bien, anímelas a hacerles. Y conteste a las preguntas pequeñas o grandes. Número 2, el factor memoria. No me diga que los niños no pueden memorizar. A los 2 años de edad, ellos ya han aprendido un idioma extranjero. Y esto les es sumamente fácil, porque aunque ellos no se dan cuenta, memorizan todo lo que oyen y todo lo que ven. Número 3, el factor confianza. Este factor está en el punto más alto en la vida de un niño o de una niña. Los niños confían en los demás. Será por esa razón que la Biblia dice que los adultos deben ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Número 4, el factor humildad. Los pequeñitos no se enorgullecen por lo que aprenden y tienen una habilidad innata para creer. Y esa es la razón por la cual hay que empezar temprano con ellos. Mañana ese niño dejará de hacer preguntas y para cuando llegue al colegio o universidad pensará que no necesita ninguna ayuda de sus padres. Bien, voy a detenerme en este punto. Si en verdad le interesa este tema, le invito a que escuche su conclusión en el próximo programa. Sé que muchos padres y madres están enfrentando la realidad de criar hijos y para muchos de ustedes, debido a que los tradicionales valores familiares casi han desaparecido del escenario hogareño, esa responsabilidad parece ser imposible de cumplirla.
Pero lo más trágico es cuando, como padres, no tenemos ninguna relación espiritual con Dios, el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, para poder ayudar a sus hijos, necesita la presencia de Cristo en su vida. ¿Le gustaría hacer esa decisión ahora mismo? Entonces, le invito a hacer la siguiente oración. Padre eterno, necesito tu ayuda, no solo para saber cómo criar a mis hijos, sino para que me perdones y me guíes. Señor Jesús, tú entregaste tu vida para darme salvación y perdón. Te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Hazme un instrumento útil en tus manos y hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu nombre. Amén. Si usted hizo esa oración e hizo esa decisión por Cristo, usted desde ahora pertenece a la familia de Dios. Quisiera escribirnos contándonos al respecto. Su carta nos dará la oportunidad, el privilegio y la bendición de orar por usted y su nueva vida en el Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser la meta de toda madre y de todo padre? ¿Debe ser nuestra meta el nido vacío? Nuestra meta debe ser producir hijos que emocionalmente puedan dejar el hogar y que puedan encontrar a aquella mujer o a aquel hombre que amarán más que a sus padres. Y eso no es nada fácil. De hecho, es realmente difícil. El entregar a una hija en matrimonio es como poner un hermoso y delicado violín Stradivarius en manos de un gorila. Pero llega el momento en nuestras vidas como padres que tenemos que dejar ir a nuestros hijos, nuestras flechas, que surcarán el espacio guiados por el viento de la gracia de Dios. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. La realidad es que los hijos un día están en nuestras manos y un instante después están fuera del hogar. Sea bienvenido y bienvenida a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo y así damos comienzo al programa de hoy en el que el pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, termina su prédica, Flechas en manos de padres guerreros. Haré un brevísimo resumen del programa anterior. Estamos estudiando el Salmo 127. Los hijos son como saetas en manos de sus padres, guerreros valientes. 3 cosas se destacan en este salmo. Primera, cómo tener una familia exitosa e hijos buenos. Segunda, las saetas deben estar rectas y para prepararlas hay que, primero, comenzar temprano. Sigamos con el material para hoy. Segundo, sea creativo. Y quiero ser enfático en este punto. Dios les dijo a los judíos cómo debían criar a sus hijos, y en ese sentido ellos han hecho un excelente trabajo. Miren las órdenes de Dios al respecto en Deuteronomio 6, los versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Lo ve? Usted enseña a sus hijos lo que tiene en su corazón. Y hay muchas formas de enseñar, pero no debe enseñar a garrotazos. El devocional familiar no debe ser una carga, un sufrimiento. Además, la mayor parte de su enseñanza no debe ser durante el devocional familiar, sino cuando usted se levanta o se acuesta, cuando sale y cuando regresa, cuando usted camina y conversa. Debe estar siempre enseñando acerca de Dios. Tercero, trabaje para construir un carácter. ¿Sabe qué es lo que la mayoría de los padres enseñan a sus hijos? Escúcheme. Deportes, físico-culturismo, salud, popularidad, pero poco o nada acerca del carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter se lo puede definir en una sola palabra: integridad. Voy a mencionar algunas palabras y mientras las hago, quiero que usted se haga la siguiente pregunta. ¿Quién les está enseñando a mis hijos estas cosas? Escuche bien las siguientes palabras: contentamiento, coraje,
cortesía, discernimiento, justicia, amistad, generosidad, gentileza, paciencia, persistencia, autocontrol, tacto, gratitud, frugalidad, servicio, honestidad, humildad, bondad, obediencia, pulcritud, sabiduría, celo. ¿Dónde van a aprender estas cosas? ¿Cree que las aprenderán en la escuela, el colegio o la universidad? Definitivamente no. Padres, ustedes son quienes deben construir carácter en sus hijos. Cuando usted alabe a sus hijos, hágalo por la calidad de su carácter, y no porque anotaron más puntos en el juego de básquetbol, o marcaron el gol ganador en un partido de soccer o fútbol, o porque levantaron más libras que otros en el gimnasio. Felicítelos por esos logros, pero alábelos por exhibir cualidades de carácter. Cuarto, aprenda a poner límites a sus hijos. Dios le dijo a Samuel, quien fue un gran profeta, que le juzgaría. Busque 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. En otras palabras, él no puso límites a sus hijos. Y algunos de ustedes me dirán, pastor, yo no quiero poner límites a mis hijos. Escuche. Dios tuvo 2 hijos a quienes puso en el jardín del Edén, y les puso límites. ¿Sabe que si usted no pone límites a sus hijos, es una señal de que los rechaza? No tener limitaciones es para un niño una señal de rechazo, y si usted no lo conquista, le puedo asegurar que alguien más lo hará. Cuando usted establece límites para sus hijos, y no únicamente pequeñas reglas y reglamentos, sino grandes principios, y se adhiere a ellos, sus hijos tratarán de empujarlos. Y cuando así lo hacen, y esos límites ceden, él no tendrá ninguna confianza. No tendrá ninguna seguridad. Cada hijo necesita tener límites. Quinto, asigne responsabilidades. Enseña a su hijo que una de las más grandes habilidades es saber cumplir con responsabilidades. Asígnele trabajos regulares. No le dé todas las cosas gratis. Usted no tiene ni idea de las cosas que sus hijos podrían hacer si fueran desafiados a hacerlas. Enséñeles que hay un eslabón entre el trabajo y el éxito, y haga que él complete el trabajo asignado. No lo haga usted por él. Pero escúcheme, nunca les dé responsabilidades que usted sabe están fuera de la habilidad o de la capacidad de su hijo. Asígnele alguna cantidad de dinero y permita que él se gane algo más haciendo otras labores. Enséñele a administrar, cómo ahorrar, cómo dar, cómo gastar. Enséñele, en suma, responsabilidad financiera. Sexto, haga de su hogar un hogar lleno de risas. Su hogar debería ser el lugar más feliz en su vecindario, el lugar en donde sus hijos prefieran traer a sus amigos. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Alguna vez ha visto a un niño con un espíritu quebrantado? Eso quiere decir que no creció en un hogar feliz. La Biblia dice en Proverbios 15, los versos 14 y 15, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. No importa cuánto dinero tenga usted o cuán hermosa sea su casa, si no hay risa en su hogar,
su hogar es un lugar trágico. Alguien dijo que la risa es como rayos del sol en el hogar. Si su hogar es un hogar feliz, le puedo asegurar que su hogar tiene mayores opciones para sobrevivir. Séptimo, deje que sus hijos vean cómo Dios trabaja en la familia. Para todo propósito práctico, el hogar es como un salón de clases, como un laboratorio. ¿Cómo pueden ver los hijos a Dios trabajando en el hogar? Primero, verán a Dios en su oración. Sus hijos le observarán cuando alguien les visita, y por esa circunstancia no van a la iglesia. Y la próxima vez que van a la iglesia, usted le dice al pastor, Pastor, la semana pasada no pudimos venir porque tuvimos visitas. Pero estoy seguro que donde usted trabaja, no le dice a su jefe, ayer no pude venir a trabajar porque tuvimos visitas. Si así lo hace, lo más seguro es que tenga que buscar otro trabajo. Pero sus hijos están observando y evaluando sus prioridades, aún las espirituales. Ellos estarán viendo cómo o en qué gasta el dinero, cómo usa su tiempo. Deje que ellos vean a Dios como una vibrante realidad en su vida. Y aunque nuestros hijos saben que no somos perfectos, deben saber que Dios es lo más importante en nuestra vida. Si alguien preguntara a uno de sus hijos, ¿cuáles son las prioridades que tiene tu papá? ¿Qué es lo que ellos contestarían? Piénselo. Deje que ellos vean a Dios como algo real y presente en el hogar. Segundo, constantemente cubra a sus hijos con oraciones. Si usted es un arquero y sus hijos son las flechas, la cuerda del arco es la oración. Eso es lo que les impulsará. Un padre que no ora por sus hijos es como un arquero con arco pero sin cuerda. Ore por ellos regularmente, consistentemente. Mi esposa y yo oramos por nuestros hijos y nuestros nietos cada día. Y nuestros hijos saben que, sin que importe en dónde ellos estén, papá y mamá, el abuelito y la abuelita, están orando por ellos. Nunca, nunca, nunca deje de orar por todos sus hijos, pero ore individualmente por cada uno de ellos. Ahora, si usted tiene un arco y flecha y buenas flechas, también necesita tener buena puntería. Debe tener una meta. Miremos nuevamente el Salmo 127, verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay poderosos enemigos contra la familia. ¿Cómo vamos a recuperar nuestros hogares? Con nuestros hijos. Una buena simiente. ¿Cómo vamos a combatir las ideas de las feministas? Con nuestras flechas. Nuestros hijos hablarán con nuestros enemigos y les dirán, ustedes dicen mentiras. Aquí está la verdad. Mis padres me la enseñaron y ellos la aprendieron de la palabra de Dios. Muchas veces estamos tratando de proteger a nuestros hijos del enemigo, cuando la verdad es que debemos apuntar al enemigo con nuestras flechas, nuestros hijos. Ellos son, por decirlo así, nuestro arsenal. En la tercera epístola de Juan, en el verso 4 leemos, «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». Escúcheme, yo tengo metas para mí mismo y deseos para mis hijos. Mi meta es ser un buen padre, un padre piadoso, un padre que camina en la voluntad de Dios. Y deseo tener hijos piadosos. Mi esposa escribió un libro, La mujer sabia, y en ese libro ella menciona algunas cosas que desea para nuestros hijos y dice,
Deseo que mis hijos se quieran entre sí y que esa relación íntima nunca termine. Deseo los recuerdos de su niñez con risas y aventuras para dar sabor a nuestras reuniones familiares a través de los años. Deseo que el lazo del amor cristiano nos mantenga siempre juntos. Deseo que cada uno de ellos tenga tiempo devocional con el Señor Jesucristo y que sean llenos con el Espíritu Santo. Ellos no tienen que crecer para ser parte de mi denominación en particular, pero deseo que no tengamos diferencias doctrinales que dividan nuestra comunión. Deseo que cada uno de nuestros hijos descubra los talentos y dones espirituales que Dios les ha dado y que puedan ser como mantos que Dios use para expresarse Él mismo. Deseo que esos talentos nunca sean usados para lo malo o para vanagloriarse, y que esos dones y talentos sean utilizados para el Señor siempre. Deseo que nuestros hijos aprendan a orar, a ganar almas, a ministrar para las necesidades de otros, y que descubran a Jesús en cada página de la Biblia. Deseo que cada uno de ellos sean buenos esposos o esposas, llenos del Espíritu Santo de Dios, porque sin Dios no habrá unidad. ¿Lo ve? Debe haber una meta, un blanco, antes que disparemos nuestras flechas. Las flechas no deben ser para coleccionarlas, sino para ser preparadas y protegidas. Nuestro trabajo como padres es el trabajar de tal manera que nos quedemos sin trabajo. Porque cuando usted tiene arco y flecha, y la cuerda está estirada al máximo, tiene que disparar la flecha. O sea, tiene que dejarla ir. Los hijos un momento están en nuestras manos y un instante después están fuera de nuestras manos. Nuestra meta es producir hijos que emocionalmente puedan dejar el hogar, que puedan encontrar a aquella mujer o a aquel hombre que amarán más que a sus padres, y eso no es nada fácil. De hecho, es realmente difícil. El entregar a una hija en matrimonio es como poner un hermoso y delicado violín Stradivarius en las manos de un gorila. Pero llega el momento en nuestras vidas como padres que tenemos que dejar ir a nuestros hijos, nuestras flechas, que surcarán el espacio guiados por el viento de la gracia de Dios. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Resumamos todo esto. Primero, pídale a Dios que le haga un hombre de poder espiritual, porque solo Dios le dará esa fortaleza. Segundo, comience a moldear, a preparar, a formar esas pequeñas ramitas para convertirlas en flechas. Tercero, desarrolle sus habilidades como arquero. Cuarta, revise y, si es necesario, modifique sus metas y los deseos para su familia. ¿Cuáles son sus deseos para sus hijos? ¿Qué clase de éxito es el que usted quiere para ellos? ¿Quiere que sean un exitoso fracaso? ¿O quiere criar hombres y mujeres de Dios? Algunos padres dirán, Pastor Rogers, es demasiado tarde para nosotros. Nuestras flechas ya se han ido, pero en la dirección equivocada. Mi amigo, nunca es tarde. Usted puede recuperar las flechas perdidas, traerlas de regreso, seguir orando, pedir la misericordia de Dios para que les dé a usted y a sus flechas perdidas un nuevo chance, una nueva oportunidad. El salmista dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo doy gracias a Dios por los recuerdos que tengo de mi padre, un hombre bueno y piadoso que ya está en la presencia del Señor. Pero algunos de ustedes seguramente estarán pensando, Pastor Rogers,
Usted está hablando de algo sobre lo cual nada sé porque mi padre fue un fracaso. Y otros dirán, mi papá abandonó a mi mamá, o mi madre abandonó a mi padre, y nuestro hogar se destrozó, o mi papá murió cuando yo era muy pequeño, o mi padre fue un hombre cruel y vengativo. Por lo tanto, me es difícil el comprender lo que usted está diciendo. Todo eso puede ser cierto. Tristemente, eso se ve con mucha frecuencia en nuestros días. Pero permítame decirle algo. Hay un Padre que está en el cielo, en la gloria. Y Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la Biblia en el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Hay un Dios y Padre que anhela ser su Padre. Y solo puede ser su Padre si es que usted quiere ser su hijo. Y la única manera de llegar a ser un hijo de Dios es naciendo en la familia de Dios, o sea, naciendo de nuevo. Y si alguien pregunta, ¿cómo se nace en la familia de Dios? Le diré que se nace por la fe. En Hechos 16:31 leemos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El ser salvo significa que sus pecados son perdonados, que Jesús vive en su corazón y le da su poder, su paz, su fortaleza. Ser salvo significa que un día, cuando muera, irá a vivir con Jesús en el cielo. ¿No le gustaría a usted hacer esa decisión por Cristo ahora mismo? Arrepiéntase sinceramente de sus pecados. Pídale que le ayude a vivir una vida como Él quiere que usted la viva. Y dele gracias a Dios en el nombre de Jesús. Si usted hace esa decisión espiritual, le invito muy cordialmente para que nos escriba. Su carta será de ánimo y bendición para nosotros. Y además nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si entregó su corazón a Jesús, compártanoslo. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la palabra de Dios y traer a personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, Flechas en manos de padres guerreros, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, Flechas en manos de padres guerreros, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Flechas en manos de padres guerreros es parte de la serie de 6 mensajes Atesorando los valores familiares. Encontrará la serie completa Atesorando los valores familiares en elamorquevale.org, o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. La forma en que aquí en El Amor que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo: enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas. Julio de Santiago, Chile, nos cuenta: yo hace poco que me he convertido al Evangelio. Gracias a la bendición de su programa y los mensajes que son dados de Dios, hoy me siento fuerte en el Evangelio. La palabra a través de usted me ha edificado.
Gracias por compartirnos su testimonio. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Irving Ravelo. Esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale.